Los antecedentes sobre derechos humanos y su inclusión en el constitucionalismo colombiano los podemos encontrar primero que todo con la revolución o el movimiento de los comuneros en 1781 en Santander del Sur, donde se levantaron los comerciantes y pobladores, la gente del común, por eso el nombre de los comuneros, se levantaron contra dos impuestos muy gravosos, el de la Armada de Barlovento y el de la Sumbre. Ese movimiento pues fue engañado posteriormente con las capitulaciones de Zipaquirá. El segundo antecedente es el de la conspiración de Gual y España, dos venezolanos que conspiraron para poder iniciar la guerra de independencia aprovechando la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano que hizo el señor Pons y la conexión con dos, digamos, expatriados españoles, uno de ellos el señor Juan Bautista Picornell, que les inocularon todo el contenido de los derechos humanos. El otro antecedente está en 1794 con la traducción que Antonio Nariño hace de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que le entregó el virrey Espeleta y la difusión en su periódico La Bagatela. Esto pues le valió a Nariño la, digamos, persecución, la cárcel y la ignominia. Bueno, pero con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia y su influencia en América Latina, tenemos que, por ejemplo, el Tribunal de la Inquisición de Cartagena, el mismo año de la Declaración, 1789, los prohíbe. Y de esa manera vamos a ver cómo después, con el primer constitucionalismo, se expande los derechos del hombre y del ciudadano convertidos en derechos humanos para la literatura histórica y politológica. También debemos reseñar que las primeras actas de independencia por las primeras juntas de independencia a partir de 1810 y los gritos de independencia contenían ese legado, es decir, el articulado de la Declaración de los Derechos del Hombre influyó mucho. El derecho a la participación fue el más enarbolado. Memorial de agravios de Camilo Torres. Porque los criollos pedían era participación de la administración pública dentro de las instituciones virreinales que le fueron negadas. Es decir, a partir de ese memorial y de otros instrumentos petitorios se abre unas reclamaciones que luego también vamos a ver consignadas en el primer constitucionalismo prerepublicano que ya hemos mencionado. La Constitución de Cundinamarca, la Constitución de Cartagena, la Constitución de Antioquia, la Constitución de Mariquita, la de Pamplona y la de Popayán de 1814, sin tener liberado el territorio, porque es en medio de la guerra de independencia que se inicia con el grito en 1810 y termina con la batalla de Boyacá en 1819, sin descontar para el centro de la Nueva Granada las batallas de Carabobo en 1821 en Venezuela, la de Pichincha y Ayacucho, la de Bomboná, la de Junín, etcétera, para despejar todo el territorio. Entonces, por ejemplo, la Constitución de Antioquia de 1812 es la primera que contiene la abolición de la esclavitud, y esta la vamos a ver luego concluida en 1851. Una influencia de este constitucionalismo fue el liberalismo, digamos, puro de la Constitución de Cádiz de 1812. En la Carta de Jamaica Bolívar había hablado de los derechos humanos. Y en el primer constitucionalismo venezolano, o sea, la Capitanía de Venezuela, Bolívar trabajó también los derechos humanos desde la Junta Patriótica con la Constitución de 1811 y en la de 1813. Ahora, la democracia naciente en Estados Unidos por la guerra de independencia de ellos y la democracia francesa naciente por la Revolución de 1789
se basaron los líderes en el antiabsolutismo desde el punto de vista de la teoría que se creó para derrocarlos, el individualismo, el contractualismo y la influencia de la corriente constitucional. Pues Bolívar hizo una especie de mímesis, es decir, fue influido por los textos contractualistas y por la corriente constitucionalista, y por eso fue un visionario y un adelantado en la época y un traductor en caliente de los textos que estaban resultando en Europa. El discurso de Angostura, Bolívar en el discurso imploró por la libertad de los esclavos y dijo que era igual a la vida de la República. Pero sobre todo, los derechos humanos que contienen el pensamiento bolivariano en las diferentes incursiones constitucionales se pueden sintetizar en la búsqueda de la abolición de la esclavitud, en la libertad, en el derecho a la defensa, en la servidumbre que no debe continuar, en el derecho a la participación, a la igualdad, en la libertad de cultos, en el derecho a la asociación, la libertad del trabajo, la libertad de prensa, la libertad de oficios, la inviolabilidad del domicilio, la presunción de inocencia, el derecho de petición, el debido proceso, etc. Es decir, Bolívar trabajó todos estos derechos. Ahora, lo más importante, en la Constitución de Bolivia de 1826 habló de la seguridad personal y dijo que el objetivo de toda sociedad es lograr la seguridad y que sin la seguridad y sin la igualdad la sociedad no puede funcionar. Es decir, a la gente en los procesos de liberación, y esto es válido para hoy, se les invocó el discurso contractualista, el contrato social, el acuerdo para tener una sociedad y un nuevo Estado, pero que el contrato social, si no se garantiza la seguridad, que es la que se logró al salir del estado de salvajismo o de naturaleza para garantizarle la vida a los demás, la sociedad no sirve. Y hoy tenemos todavía el problema de que no está garantizada la seguridad y estamos a 200 años después de la guerra de independencia y estamos celebrando el bicentenario y son sociedades latinoamericanas y en el caso de la colombiana donde no está garantizada la seguridad ni están asegurados los derechos humanos.